es una situación que levantó mucha polémica y vamos a empezar con la lectura inicial de nuestro invitado, primer invitado, Danilo Palacios. ¿Cómo ves este asunto, Danilo? Teniendo en cuenta de que los mismos diputados ya han informado que es la tercera vez que se presenta este proyecto a la Asamblea. O sea, eso redunda en que no es algo novedoso. Indudablemente, el gobernador propone este proyecto reconociendo pues, un problema histórico sobre todo el Pacífico de Nariño. Los pueblos de Barbacoas y todos los que están a la orilla del Telembí han realizado minería artesanal. Eso es a lo largo de toda una vida, ¿sí? Hay mucha historia, mucha memoria sobre esta minería artesanal. Recientemente conversaba con algunos estudiantes míos de Barbacoas, ¿no? Sobre esta vida al lado del río y cómo los niños desde su primera infancia empiezan a, a estar en contacto con este río y a buscar sus pequeños gramos, ¿no? Los pequeños gramos que están en los sedimentos de los ríos. Esta es una forma de la minería, esta digamos la minería artesanal, la minería del barequeo, que con una batea, que es como podríamos un recipiente de madera que tiene cierta cavidad, la gente al lado del río, digamos que filtra los sedimentos del río hasta que en el fondo queda un granito. Eso es milenario, ¿sí? Otra es la minería ilegal como tal, que esta sí está muy asociada a grupos armados, a mafias que en medio de las selvas casi inhóspitas que están cerca o bueno, o bastante incluso también lejos de las cabeceras municipales, pues practican minería y para eso llevan las dragas. Y eso es lo que se ha visto, digamos, este gobierno se enfocó en destruir algunas dragas, me refiero al gobierno nacional, o bueno, la minería pues se ha perseguido en ese sentido cuando es ilegal, ya no es minería artesanal, ya no es minería de pequeña escala. Sin embargo, en varios casos también estos dos sistemas se articulan, ¿vale? Entonces esa minería ilegal usa a esa mano de obra que es la gente del pueblo, que es la gente de la vereda, que son los niños y que necesitan ese apoyo. Pienso que esa realidad es incontrovertible. Eso ha sido estudiado, es una realidad vivida todos los días en la costa del Pacífico. Leyendo el documento, hay una aproximación a o mejor, esta empresa toma como argumento esta situación y dice que hay una necesidad urgente de formalizar minería. Indudablemente también esto se sostiene, según lo escuchamos allí en la argumentación técnica, en que mucha minería ilegal acá se reporta en departamentos como Antioquia, luego la renta termina fugándose. Eso es una problemática que pues, se ha identificado no solo por esta gobernación, sino hay muchos estudios que pues, confirman esto. Hasta ahí podríamos decir es importante atacar esa problemática estructural, sobre todo en el Pacífico. El problema que yo he notado en la lectura y en el análisis de la sustentación es que la gobernación presenta esto como formalización, pero el objeto social va más allá. Ya proponen desarrollo y expansión minera. Aquí ya se propone también no solo formalizar a esos pequeños mineros o la minería ilegal en el Pacífico, sino también crear condiciones técnicas y políticas para expandir la minería. Escuchando ayer tanto al técnico que sustentó el informe y al un secretario de apellido Cero, ¿sí? Ellos argumentaban precisamente, palabras más, palabras menos, que veían en la minería quizás el nuevo centro del aparato productivo de Nariño. Ellos hablaban de desarrollar minería a mediano y largo plazo y que las ganancias serían enormes, etc. Y eso es un punto de discusión muy importante porque se está casi que proponiendo la vocación económica del departamento. Básicamente, los esfuerzos estarían en concentrar y en convertir a Nariño en una potencia minera. La pregunta es si hoy estamos para Nariño apunte su horizonte a una economía extractivista. Una cosa, reitero, un primer punto es formalizar a los mineros que están en estas condiciones históricamente ya largas, ¿sí? En la historia, y otra es expandir la minería y decir que Nariño va a desarrollar su aparato económico a partir de esto, y eso sí me parece que es grave. Segundo punto clave tiene que ver con la conformación de la empresa. Las empresas mixtas han funcionado y también hay casos que han fracasado. Algunas, como Engeti, se quedaron en el papel. ¿Por qué? Porque la empresa mixta pues tiene la particularidad de que es privada, combina capital público y capital privado. ¿Qué hizo ayer el gobernador? Yo estuve muy atento a ese eufemismo que utilizó. Un poquito ahí, quiso engañar un poquito a la audiencia. ¿Por qué? Porque él y sus secretarios dijeron, esta no va a ser una empresa para que lleguen las multinacionales. Esto va a ser una empresa público-comunitaria, dijo así. Y eso es parcialmente cierto, pero no es del todo una verdad. Puede ser engañoso. Primero, porque esta forma esta figura de la empresa público-comunitaria, pues, que yo sepa, no existe. Está en el papel empresa mixta. Mixta, dice, ahí dice mixta. Y lo que cuenta es lo que está en el papel, no lo que se dice en el verbo, en la audiencia, no lo que se dice en público, porque esa es una forma de pasarla por debajo lo que es de verdad, que es mixta. Al decir público comunitaria, está matizando esto. Y eso lo dijo refiriéndose a que el capital público sería de la gobernación, que en teoría hemos leído, pues tiene, si no estoy mal, el 30% mínimo, y luego dijo, se abre
la participación, dijo, si es privada es de comunidades, son las asociaciones, son las comunidades veredales organizadas que entrarían a participar. Eso suena bonito, pero yo leí los estatutos y en los estatutos dice con claridad inversionistas nacionales y extranjeros. ¿Qué significa eso? Eso está escrito. Entonces el gobernador decía ayer en la asamblea, no, 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 es que aquí no es que vayan a entrar las multinacionales, aquí solo es capital público y capital comunitario. Yo sospecho mucho de eso, ¿sí? Porque la verdad, yo tengo aquí, está escrito y dice, la participación es municipios mineros, no se especifica cuáles, ¿sí? Habla de, se me perdió, bueno, municipios mineros, habla de cooperación internacional y habla de inversionistas nacionales y extranjeros. Eso es lo que está escrito. Y yo sí me la pillé. El gobernador dijo, no, 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 esto es solo público comunitario. Gobernación y las comunidades que meten su capital. Eso no es tan cierto. Hay que revisar el documento y dice con claridad que inversionistas nacionales y extranjeros. ¿Eso se traduce en la entrada de multinacionales? Posiblemente sí, deja la puerta entreabierta. El problema es que el proyecto tampoco dice quiénes van a ser los socios. Cuando yo fui uno de los tantos que estuvo en el movimiento contra la empresa MGETI, que privatizaba la Secretaría de Planeación, el proyecto decía con claridad cómo iba a ser la composición accionaria, quiénes son los socios y qué porcentajes tienen. En este no hay nada. No, no, no dice, solo dice estos perfiles, pero no dice con qué porcentaje, ni quiénes, en el caso de inversionistas privados, nacionales Bueno, y mucho menos extranjeros. Y para terminar, Mauricio, el último punto que quiero tocar es el tema ambiental, porque esto me parece que es un cheque en blanco, tanto a nivel económico, porque no se sabe, una vez si la Asamblea lo aprueba, la Asamblea no sabe a quién es que se le va a entregar esa participación. Eso es un cheque en blanco. Y si se aprueba, es un cheque, no sé qué otra metáfora encontrar, es un cheque en blanco, pero para el medio ambiente, porque ahí con claridad no dice que únicamente se va a formalizar la minería en los territorios del Pacífico. Deja abierta la posibilidad de exploración técnica y desarrollo minero en cualquiera de las subregiones de Nariño, que como sabemos todas son biodiversas. Entonces, vuelvo al primer punto. Además, no se tiene en cuenta consulta previa, resguardos indígenas y territorialidades campesinas, más ahora teniendo esta nueva figura de los TECAM, territorios campesinos agroalimentarios. Estos, en el caso de que el Congreso apruebe jurisdicción agraria, van a tener también mecanismos de defensa. Entonces, esto es entregar el territorio como un cheque en blanco o se va a aplicar determinantes ambientales. Estas no están claras en el proyecto. Luego, el punto fundamental es si el gobernador quiere transformar Nariño en el sentido de darle una vocación profundamente minera. Aquí esto es debatible porque evidentemente Nariño necesita un desarrollo del aparato productivo. Pero ¿en qué? Nos hemos estancado en todas las dimensiones, pero pues podemos decir, vamos con agroindustria, vamos a concentrar los esfuerzos en turismo, vamos a concentrar los esfuerzos en agricultura, pero la apuesta parece ser, vamos a concentrar estos esfuerzos en minería. ¿Eso es sostenible a largo plazo? No mucho. ¿Genera equidad social? Tampoco es que se haya visto mucho. Las mineras, más aún con empresas mixtas, terminan siendo cooptadas por el capital privado, ¿vale? No es nada en contra de lo privado, es una realidad. Es un gran negocio, como decían ayer los mismos ponentes y lo reiteraron la palabra, es un grandísimo negocio, decían los ponentes. Entonces, obviamente, más allá de las comunidades implicadas, hay poderes muy fuertes que estoy seguro tienen el ojo ahí. Eso puedo decir. bueno, le damos la bienvenida a el diputado Alexander Raza, que hace parte de ese grupo de diputados que hemos observado, que son los que tienen más críticas y cuestionamientos válidos frente a este proyecto de ordenanza, y pues ha sido muy claro en sus intervenciones, ¿no? Yo creo que redundan en las preocupaciones la mayoría que está exponiendo Danilo Palacios, ¿no? Todo lo que va a pasar. Yo le sumaría la cuestión de la preocupación por el orden público, ¿no? Por los grupos armados irregulares que están en estos territorios, y cómo esto puede influir para que ellos puedan ser accionistas de esta empresa, más que el expandir, porque ellos han mencionado eso, es como generar una empresa de compra-venta de todo lo que tiene que ver con la minería. ¿Y cuáles son las principales, si yo le preguntaría, si le preguntaríamos al diputado Alexander Raza que nos haga un checklist de esas preocupaciones en 3 minutos, ¿cuáles son las preocupaciones que usted podría referir en este momento, las que sean contundentes? Bueno, primero que todo, un cordial saludo para ti. Gracias por la invitación, Mauricio, y a Danilo, un cordial y atento saludo. Creo que primero pues, es mi deber referirme a que la iniciativa tendría una buena voluntad, es decir, tendría una buena narrativa en el sentido de propender por la formalización de nuestros mineros artesanales y ancestrales en el departamento, por mejorar sus condiciones dignas de trabajo en este tipo de economía. Lamentablemente, pues esta iniciativa
digamos, ya cuando se materializa en el proyecto de ordenanza, muestra algo completamente distinto, porque ya nos encontramos frente a lo que solicita el señor gobernador, es una autorización para crear una sociedad de economía mixta, que como muy bien lo ha mencionado Danilo, se trata, a mi juicio, de un cheque en blanco. Es decir, pide una autorización para él ver en qué condiciones, él encontrar los socios y él trabajar el modelo de negocio. Ya este proyecto en 2 oportunidades se había devuelto por las mismas consideraciones. La primera de ellas, no tiene unos estudios económicos completos que le permitan dar esa tranquilidad de la proyección de las inversiones, los riesgos que se corren y los recursos de donde se obtienen para financiar esta promotora. Segundo, en el alcance que tiene el objeto social de esta empresa, no solamente está pues, la comercialización, que sería la actividad que más promueve el señor gobernador, sino que se trata de formalización, trazabilidad, aprovechamiento de los minerales, pero también en la promoción y el desarrollo técnico y sostenible de la actividad económica minera en el territorio. Cuando le vemos ese alcance, pues vemos que obviamente le está trabajando la administración la idea de que se le autorice para generar todo un sistema de producción y desarrollo alrededor de la minería en el departamento y en especial, obviamente, de la minería formal. Recordemos que la formalización minera es absolutamente competencia de la autoridad minera. El Código Minero así lo establece. Lo que se trata de minería formal es competencia de la nación, de la agencia de minería, y la minería informal, es decir, a combatir esa ilegalidad, a combatir esa informalidad, es competencia de los territorios. En ese orden de ideas, el reparo viene porque se está generando un conflicto de competencias frente al tema de las competencias de la agencia de minerías. Manifestamos nuestra preocupación porque no se han establecido unos impactos ambientales. Si bien es cierto, la norma diría que no les exige a ellos unas determinantes ambientales, en razón a que no se está aprobando una extracción específica de un material específico en un determinado municipio, sí, dentro del diagnóstico y dentro de la exposición de motivos, deja ver claramente la administración que quiere incidir en el desarrollo, y así lo dice la ordenanza, en todo el departamento, en las zonas de interés minero, donde hoy tenemos una situación muy crítica en materia de orden público. Entonces, nuestra segunda salvedad fue precisamente que no se han medido los impactos ambientales y no existe un plan de gestión ambiental que permita mitigar o advertir y proyectar para que se mitiguen los efectos ambientales de una explotación indiscriminada que se podría generar en razón a una fiebre del oro, llamémoslo así, una fiebre de los minerales por una explotación en virtud de que existe ya una promotora que podría comercializar estos productos a nivel internacional. Cuarto, a mi juicio, esta promotora desarrolla actividades precisamente en las zonas de interés minero, donde, en especial en el Telembí o en la zona de los Abades, precisamente existe asentamiento de comunidades indígenas y de consejos comunitarios. Por tal razón, debió adelantarse un proceso de consulta previa con estas comunidades. Quinto, como no está claro quiénes van a ser los socios y no está clara todavía cómo va a ser la inversión total, es decir, el departamento simplemente ha hecho un cálculo de que necesitaría una autorización de 3.747 millones para ser invertidos por el departamento. Digamos, cuando se hace el modelo de negocio, haciendo unos cálculos a nosotros no nos dan las cuentas, es decir, el negocio tiene unas proporciones todavía mucho más grandes como para que se piense precisamente en invertir esa cantidad por parte del departamento, que se quedaría corto, y eso implicaría una participación societaria menor de la que la ley establece, que es de mínimo el 51% para que esta empresa se considere como de economía mixta. En ese orden de ideas, existen unas falencias que a nuestro juicio, que no tienen tampoco un protocolo, por ejemplo, para prevenir el lavado de activos. Sabemos que esta actividad hoy de la extracción minera en el departamento ha tenido un incremento inusitado, y es precisamente por la presencia de grupos al margen de la ley en estos territorios, y esto va a generar o a hacer más crítica la situación de orden público, y no existe un protocolo tampoco en el documento que nos permita tener tranquilidad de que se va a blindar la empresa, por ejemplo, del tema del lavado de activos. Sexto, tampoco nos han dado la tranquilidad de que exista un plan que garantice mitigar los impactos en materia de orden público en esos territorios. Por todas estas razones, pues nos hemos venido poniendo, y por otras que hemos venido esbozando ya en la técnica financiera, en la técnica jurídica del proyecto, y teniendo en cuenta otra cosa, para la actividad principal, el objeto que quieren desarrollar, perfectamente la gobernación lo puede hacer sin necesidad de crear la promotora. Avanzar en invertir recursos en capacitar a nuestros mineros, en generarles condiciones más dignas, lo puede hacer sin necesidad de tener una promotora. Es decir, para poder garantizar mejores condiciones a nuestros mineros, lo primero que debe hacer
es que existan condiciones de seguridad y de orden público en esos territorios para que los mineros no tengan que estar pagando vacunas, impuestos, como lo llaman así los grupos al margen de la ley, sobre estas actividades. Así las cosas, pues nosotros vimos con mucha preocupación cómo pues, se pretende a través de esta ordenanza entregar un cheque en blanco y confiar en la buena fe de algo a ojo cerrado en manos de un gobernador que no nos ha dado la tranquilidad de que esté actuando de la manera más transparente. Nuestra observación siempre ha sido, ¿por qué, por ejemplo, en 2 años de administración, 2 años y 4 meses, hasta cumplirse los 2 años de administración, solo llevaban 2 licitaciones? Lo demás todo se ha hecho por otro tipo de contratación y en especial los recursos importantes del departamento se han contratado a través de fondos mixtos. Entonces, si no se ofrecen garantías y transparencia frente a la contratación estatal, pues a nosotros nos merece mucho reparo que hoy se pretenda entregarle un cheque en blanco para administrar una empresa y generar con ello unos conflictos ambientales, de orden público y sociales en el departamento innecesarios, porque perfectamente se pueden hacer inversiones hacia nuestros mineros y mejorar sus condiciones de otra manera. Por otro lado, concuerdo plenamente, y ese ha sido nuestro llamado de atención. Lo aportamos cuando fui el ponente del plan de desarrollo. Insistimos en la creación de una Secretaría de Desarrollo Económico. Hasta el momento no se ha avanzado en nada al frente de una creación de una Secretaría de Desarrollo Económico que es tan necesaria en el departamento precisamente para analizar la vocación económica que tiene el departamento. Nos venden la idea como que hoy la única vocación que tiene el departamento es la minería, cuando existen otras economías en el departamento que merecen ser apoyadas con inversiones desde el departamento y los esfuerzos de esta administración se han centrado en priorizar la minería como una prácticamente única forma de generar hoy recursos, empleabilidad, generar desarrollo económico en el departamento. Así las cosas, pues yo he manifestado mis reparos a esta iniciativa y de la socialización que se desarrolló ayer me quedaron todavía muchas más dudas y por eso pues me he ratificado en mi voto negativo a esta iniciativa. Bueno, diputado, antes de pasar acá, le damos la bienvenida al doctor Plinio, que es el secretario de Minas. Antes de eso, doctor Alexander Raza, se comenta, se informa de que esta es la tercera vez que presenta el gobernador este proyecto de ordenanza. ¿Desde qué fecha específicamente se está presentando ante la Asamblea? ¿Y cuál es la negativa, que nos puedas explicar la negativa a que se surta con la socialización? Bueno, no, lo primero es que el proyecto fue presentado en el año pasado, precisamente en un periodo de sesiones extraordinarias, fue retirado por la administración, eso fue en septiembre del año pasado. Posteriormente se presenta en el mes de enero en la convocatoria a sesiones extraordinarias y se entrega a la comisión respectiva, que era la comisión de plan. La vez de septiembre también iba para la comisión del plan, pero la administración decidió retirarlo, no contaba con anexos. En enero se presentó, contaba con unos anexos, pero el modelo de negocio no estaba incluido en los anexos, razón por la cual la administración, pues, en la práctica retiró. Digámoslo, no se alcanzó a dar la discusión, pero sí alcanzó a tener ponente, que era el doctor Mauricio Rosero, el mismo se designó, y por eso en esta oportunidad, en estas nuevas sesiones extraordinarias, se erradica por la administración, y la administración, pues, no sé si lo hizo el gobernador porque no se acordaba o por algún descuido, una mala información que él tenía, y él dijo, no, es que es primera vez que yo radico este proyecto, y no es cierto, ya esta es la tercera oportunidad, y a pesar de que en la primera oportunidad no tenía el mismo nombre, pues ya esta iniciativa con estas mismas condiciones ya se había presentado a la Asamblea Departamental. En ese orden de ideas, pues no es que en ningún momento por parte de la Asamblea ha existido la negativa a darle discusión. La socialización que se vio el día de ayer, lo que se planteó en algún momento por un par de diputados fue que se adelantara en una jornada en el día, porque la sesión de ayer era lunes festivo, pues 7 de la noche, y considerábamos que era necesario que esta discusión se dé de frente a la ciudadanía y con participación de los ciudadanos en unas condiciones pues favorables para permitir la participación. Un lunes festivo a horas de la noche con la gobernación cerrada, pues obviamente este evento que debía ser público no tuvo el acompañamiento sino exclusivamente de funcionarios y contratistas de la gobernación del departamento. Fueron muy pocos los que participaron, más la gente pues se unió a ver la transmisión en vivo y la discusión se dio en eso. En ningún momento ha habido, ni siquiera de parte de los diputados de la mayoritaria, de los adeptos a la gobernación, pues hubo como esa negativa a discutir. Al contrario, sí ha habido voluntad de darle discusión en la Asamblea, sino que lo que no estuvimos de acuerdo es en que lamentablemente a veces se hace a capricho del ponente o se hace a capricho de la presidencia y dice no, lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer mañana, lo vamos a hacer a estas horas, sin tener en cuenta pues las agendas o los criterios de los demás diputados. Esas han sido pues como las controversias que allí se suscitaron, pero yo veo que existe disposición de darle discusión a este proyecto. Bueno, independientemente de eso, nosotros desde Menteley amamos estos debates políticos, ¿sí?
Esto ha abierto la puerta para que mucha de la ciudadanía se apasione por este tema. Me han comentado, miren, a mí no me interesaba este asunto, pero ya por las redes sociales se ha dado. Siempre somos defensores de la publicidad de estos asuntos que nos conciernen a todos. En este sentido, nosotros miramos como un plus que ya se haya generado, por ejemplo, la información de que mañana a las 7:30 hay un foro frente a esta cuestión de Prominar, las estrategias que se tienen desde ahí. Y se está hablando también, doctor Plinio, de una posible audiencia pública frente al tema el día viernes. Frente a estas cuestiones que se están criticando en las redes, que son válidas, ¿qué respuesta podríamos tener de parte de la Secretaría de Minas y Transición Energética frente a las principales, ¿no? Una, frente a los vacíos que se tiene de la información, frente a lo accionario de esta sociedad de economía mixta, frente a la figura también, si se quiere, porque muchas de las personas ya han sentado, incluso senadores de la República, están en defensa de que ojalá haya esa posibilidad de que sea 100% pública, que pertenezca al departamento. Otra situación para el doctor Plinio es por qué se hizo un fin de semana, un lunes festivo. Critican también de que esto podría llevarse a un afán, a no publicidad del asunto. Gracias, muy buenas noches. Un saludo muy especial y muchas gracias por esta oportunidad que nos dan en las redes, porque normalmente no tenemos estos espacios donde podamos confrontar las opiniones que son tan erradas y tan salidas de la realidad. Empecemos por la última. Por ejemplo, a nosotros nos invitaron. Nosotros no tenemos control sobre la asamblea. Dijeron que, es más, no nos parecía porque tuvimos que reorganizar agendas para poder asistir a la socialización. Por ejemplo, tuvimos que a última hora hacer que el asesor venga un lunes festivo para que apoye. Y lo curioso es que, por un lado, el doctor Alexander pide información, pero cuando estábamos en el debate dicen, oiga, que no, que el asesor no hable. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, piden información, pero entonces dice que no hable. Entonces, permítame, doctor, que yo lo escuché con toda la... Pena, pero le recuerdo que mi intervención de ayer fue precisamente pidiendo que sí hable. Yo aclaré que perfectamente el consultor podía participar. Yo no fui el de esa... Exactamente. Entonces, listo, entre más... tiene razón, doctor Raza. Entre más información, mucho mejor. Y lo que ha habido es tratar de que la gente no se entere, contrario a lo que debía ser, que la gente sí se entere. Y nos invitaron a esa hora y a esa hora tuvimos que organizar. Nosotros no podíamos cambiar eso. Yo quisiera aquí hacer claridades sobre las cosas que se están planteando. Primero, el tema de que sea 100% pública. Quiere decir que le cerramos las puertas a los pequeños mineros que sean propietarios. ¿Qué es lo que no queremos? Crear un nuevo Sedenar. Un Sedenar es 100% pública. ¿Quién la maneja? La manejan en Bogotá. ¿A quién ponen? ¿Hace cuánto Sedenar está en manos de una fuerza política? ¿Hace cuánto? ¿Cómo lo hicieron? Eso está en un proceso que lo tienen allí desde los estatutos, y eso no hay manera que en 4 años que el progresismo ha tenido. ¿Por qué razón entonces en este momento una expresión conservadora sigue manejando Sedenar? Háganse esa pregunta. Entonces, tener una posibilidad de que sean los mineros, la Federación de Mineros que se va a crear, quienes realmente sean los propietarios, y que a eso lo acompañemos con la gobernación, con el gobierno nacional, con los municipios, eso es lo que queremos. El modelo es un modelo chileno que está fortalecido por el modelo de la Federación de Cafeteros. Esto no podemos entregárselo solamente a unos varones políticos que luego, imagínense si van a controlar la junta directiva, y luego, este es un tema que debe jugar en grandes ligas. Lo que queda claro, y lo que dice el doctor Raza en torno al objeto, está ahí escrito. Es claro, esta es una empresa comercial, pero además el fomento que tiene que hacer es el fomento de la minería, pero también del desarrollo del departamento. Es para eso que se crea. Y aquí la decisión es muy sencilla. O dejamos que se sigan robando el producido del oro y de los minerales y de todo lo que se pueda desarrollar, que se lo sigan legalizando en Antioquia, o nos ponemos de frente al lado de los mineros para poder sacar este proceso adelante. Esa es la decisión que hay que tomar. Entonces, doctor, una pregunta. Una de las preocupaciones, yo creo, más sentidas, y los que estamos aquí en el territorio, nosotros como Menteley hemos sido invitados a recorrer las minas, algunas en Samaniego, otras en Guachavés y otras en Mayama, ¿sí? Todas tienen su particularidad. Muchas de ellas incluso están en territorios protegidos, ¿no? En territorios como páramos, y pues hay mucho susto por parte de los mineros tradicionales y artesanales de que no se puedan reunir las condiciones para ser formalizados. En estos territorios, para nadie es un secreto de que actúan y controlan grupos armados irregulares, ¿sí? Esa situación es preocupante, y aquí la están posteando algunas personas que están participando activamente, y es cómo se va a controlar eso de que dineros, en primer lugar, de que dineros de grupos irregulares entren a Prominar
o que estos grupos irregulares pueden entrar como desde cualquier condición, ya sea con testaferros, a accionantes dentro de Prominar. Esa situación de seguridad yo creo que es una de las falanges más sensibles porque lastimosamente pues tenemos en estos territorios una situación de conflictividad que no permite una entrada institucional tan fuerte. ¿Cómo lo ve usted ese asunto? Mire, la guerra tiene unas condiciones demasiado particulares que en 50 años no se ha logrado resolver. Este proceso se marca casualmente en los diálogos de paz. Lo que hemos querido es que esto se inserte también dentro de los acuerdos de paz, porque lo que usted dice es muy importante. ¿Cómo blindar para que no haya justamente esas situaciones en esta empresa? En primer lugar, los procedimientos, que aquí dice el doctor Raza, que no se hacen, es todo lo contrario, doctor Raza. La empresa tiene que articularse a todos los procedimientos, a todos los procesos y a todos los protocolos para evitar el lavado de activos. De lo contrario, no podría operar. Y esos son de altísimo nivel. Entonces, no es que deben estar escritos, no, es que ya cuando esté funcionando, tiene que justamente ser parte de sus protocolos. Lo segundo, en el tema de los procesos de las zonas, por ejemplo, de páramos, hoy eso no hay ningún control. Nadie controla eso. Y lo que queremos es justamente, la empresa no va a tener, obviamente, no va a manejar la fuerza pública, ni mucho menos. Esta es una empresa comercializadora y una empresa que va a desarrollar la joyería, que va a desarrollar líneas de negocios. Es para eso. No le demos también unas capacidades que no las tiene por qué tener. Y la otra es que no tiene, lo que dice aquí el doctor Raza está equivocado. Doctor Raza, la empresa no va a dar título, la empresa no tiene competencias para formalizar. Eso no es cierto. Usted dice que va a generar, que nosotros vamos a tener competencia. No las va a tener. Lo que va a hacer la empresa es facilitar, favorecer y acompañar a los mineros para que la Agencia Nacional de Minería les pueda otorgar los títulos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que llevamos solicitudes desde hace 19 años. Tenemos hoy 204 solicitudes que no ha sido posible que se entreguen, mientras que la gran minería sí ha logrado que en 4 meses les entregue títulos. Entonces nosotros no podemos dejar a merced de la gran minería y no acompañar a los pequeños mineros para que hagan sus procedimientos. ¿Cómo nos gustaría que los diputados vayan a la región y puedan hablar en el Telenví, en el Cocal, en la Humildad, y podamos mirar allá con los mineros cómo trabajan, o en los socavones de la Llanada, cuáles son sus dificultades para que entendamos de qué estamos hablando? Y hoy, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del tema ambiental, que es un tema muy crítico, la degradación ambiental de la minería ilegal es impresionante. Eso es impresionante. Esta empresa lo que pretende es apoyar en la formalización y un título minero requiere de un plan de manejo ambiental, requiere de una licencia ambiental. Y la licencia ambiental lo que determina que el primer activo o la primera acción que tiene que hacer es la recuperación de la degradación que ya está. Entonces lo que se pretende es mejorar las condiciones ambientales y mejorar y favorecer y ojalá recuperar el tema ambiental. Ahora, hay zonas que hay que proteger. Hay zonas que se deben proteger y esas se tienen que delimitar en el plan de gestión estratégico de los distritos mineros. Hoy se estuvo hablando de eso en Bogotá. Entonces, aquí la determinación que se debe tomar es si eso se deja como está. Y ya. Entonces, si se deja como está, vamos a seguir. Desde 1987, dice la historia, el oro de barbacoas se registra en un municipio de Antioquia, que creo que es Marmato. Vamos a dejar eso todavía. O que sigan las multinacionales con más títulos y que simplemente por orden público digan no vamos a explotar ahí porque el orden público no nos deja. No, es cómo arropamos al pequeño minero, cómo fortalecemos los procesos comunitarios, los consejos comunitarios, los resguardos, con una institucionalidad que no la tienen. Es eso. Y yo le quiero decir aquí a ustedes que el modelo sale además de la teoría del libro ¿Por qué fracasan los países?, de James Robinson y Daron Acemoglu, que dice que la pobreza, la violencia en Colombia se da por las normas, por las leyes aprobadas, que las llaman ellos extractivas, y yo las llamo las vacas lecheras de las élites. El código minero está hecho para que los pequeños mineros no se formalicen y que solamente sea la gran minería. Eso lo hizo el gobierno de Pastrana, el Partido Conservador, que ellos se apropiaron de la minería. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que juntemos esfuerzos y que hagamos un proyecto territorial, un proyecto desde el departamento para dar ejemplo a nivel nacional, porque es el único a nivel nacional, no hay otro proyecto de esta magnitud que podamos entonces sacar adelante a los pequeños mineros. De tal manera que ahí está la propuesta. Doctor, una pregunta en unos 2 minuticos para darle paso a nuestros invitados.
La preocupación siguiente tiene que ver con la composición accionaria de esa sociedad de economía mixta. Frente a eso, ¿usted podría mencionar si eso es posible subsanarse, que se pueda dar publicidad frente a esa estrategia de la conformación de la sociedad de economía mixta? Porque esa es, repito, la preocupación tan grande de, como usted lo ha dicho, de que esas vacas lecheras, también regionales, muy interesadas, puedan hacer parte de esa sociedad. Sí, mire, ahí estuvimos revisando el día de hoy. Hay dos versiones. Una es donde se planteaba, porque esto ha tenido muchos cambios. De hecho, desde la primera vez que se presentó hasta ahora, ha habido muchas recomendaciones, incluidas las de la Asamblea, que las hemos tenido en cuenta. En ese contexto, hay una propuesta que es, bueno, la gobernación sea accionaria con un 30% y que de ahí en adelante entre los municipios, el gobierno nacional, no, el gobierno nacional, inclusive el ministro de Hacienda dijo, oiga, nosotros queremos tener el 51%. Sí, entonces, digamos, es un proceso que nos parece clave y la Asamblea está en pleno derecho de decir, mire, nosotros queremos que los mínimos sean estos o que lo público sea, qué sé yo, el 51%, por ejemplo, o lo mínimo. El diputado Raza decía ayer algo que es clave, que es, oiga, es que las competencias son tácitas. Bueno, ahí está. Es que el debate es para eso, para mejorarlos. Y si esa es una opción, pues se mejora. Ahora, lo que sí nosotros no creemos que es viable es que se saque de un tajo a los pequeños mineros. Mire, el Código Minero, la Ley 685 del 2001, los borró del mapa, ni siquiera los nombra. Es como si a usted le quitaran la cédula y le dijeran, oiga, usted no es colombiano, usted no es pastuso, usted no es nariñense. Es una afrenta. Lo que hizo ese código es contra el código que tenemos que estar peleando, porque no podemos darle el territorio de nariñense a las multinacionales. Es sobre eso que estamos luchando. Y el gobierno del del presidente Petro no lo ha logrado. Metió un proyecto de ley para reformar el Código Minero, no lo pudo hacer. Metió un proyecto de ley para crear una empresa de ecominerales, no lo pudo hacer. Entonces, aquí estamos en una situación donde pareciera que hay mucha gente que quiere seguir apoyando a las élites, apoyando a la gran minería en contra del pequeño minero. No entendemos a veces sus posiciones radicales de que esto no va porque no quiero, inclusive del propio partido, inclusive del propio partido del mismo gobernador, del progresismo. No entendemos cómo se van en contra del mismo presidente Petro. De tal manera que aquí la discusión es más alta. Es bueno, le dejamos la minería. Mira, aquí se calcula que Nariño puede estar con 15 toneladas al año y solamente se registran 195 kilos. ¿Y el resto dónde se va? Ahí se están perdiendo más de 200.000 millones solamente en regalías. Pero si tuviéramos la empresa, tendríamos también utilidades que se pueden invertir, por ejemplo, en la zona minera. ¿Cómo es posible que Magui tenga registros de 82% de necesidades básicas insatisfechas? Eso no puede ser. Listo. 400 Doctor. años extrayéndole la riqueza. Mauricio, doctor Plinio. Espérese un momentico. Vamos como interactuando frente. ¿Qué tienes que mencionar frente a eso, Danilo? No, Mauricio, pues aprovechando la presencia del doctor Plinio, yo no entiendo por qué la gobernación es tan retórica. ¿Por qué le damos tantas vueltas cuando usted hizo una pregunta puntual? Hablemos la composición accionaria. 20 minutos, con todo el respeto. Pero además, yo veo algo deliberado e intencionado. Y es que anoche el gobernador, el secretario Rosero y el señor consultor dijeron, esta no es una empresa privada, esta es una empresa público-comunitaria. O sea, eso para la opinión pública confunde, pero en el debate técnico aquí dice con claridad mixta. Ahora, Sí. espérenme. El doctor Plinio le ha dado la vuelta a la pregunta, perdóneme, pero no respondió y ocultó, me parece, deliberadamente, que sí existe participación privada. Está aquí, ya lo Claro. veré. Yo no he dicho Porque que no. usted bien lo dijo, y No, yo no he dicho que no. retóricamente es una buena estrategia decir que esto va por el lado de los pequeños mineros. Y es un punto favorable, no lo podemos hacer a un lado. Pero deliberadamente, el discurso que está manejando la gobernación es decir, aquí no va a haber capital privado, pero sí lo hay. No, no es Y cierto. espéreme que yo lo escuché. Lo hay y dice así, mire. La gobernación, dice, está conformado por la gobernación de Nariño, los municipios mineros del departamento, las organizaciones y asociaciones de mineros agremiados, las entidades multilaterales y de cooperación internacional. Ah, eso no lo dijeron ayer ni hoy. Así como inversionistas privados, nacionales o extranjeros. O sea, ahí es clarísimo. Entonces, yo entiendo la defensa que hacen y bueno, yo en mi primera intervención lo dije con claridad. Hay un argumento muy poderoso en favor de la empresa que es la formalización. Eso no podemos negar la realidad que usted ha descrito y los secretarios lo hicieron ayer de una forma clara porque todos conocemos, sobre todo en el Pacífico. Pero veo que hay una estrategia deliberada de presentar a la empresa o este proyecto simplemente como una articulación público y comunitaria, pero va más allá. Entonces, cuando se ha preguntado por la composición accionaria, aparece la retórica. Y en este momento, cuando se dicen, bueno, los porcentajes evidentemente no están claros. Si yo fuera diputado,
esto es entregar un cheque en blanco, porque usted firma la autorización y después se van a componer esos porcentajes, creería yo. Se supone que en un proyecto deben estar claros previamente. Ahora, el capital privado yo no lo satanizo para nada. Creo que es necesario para que una empresa funcione. El problema viene en la composición accionaria. Como Veolia, termino aquí, como Veolia no se tomó, Veolia Veolia empezó con, mejor dicho, empezó EMAS con el 51% entregado en capital español y 39% público. Ese capital español, 15 años después, vendió a Veolia y hoy Veolia es el dueño. Entonces, una empresa mixta tampoco la podemos pensar de aquí al 2027 cuando se acabe este gobierno. Son 20, 30 años que va a estar operando y las transacciones de estos capitales tampoco quedan claras. ¿Qué pasa si más allá los municipios o los pequeños o las agremiaciones mineras venden sus acciones y el accionista principal va cooptando? ¿Está blindada? Bueno, puntualmente, doctor Plinio, sí quiero que hagamos una reflexión sobre el capital privado y mostrémosle a la ciudadanía cuál es la intención y el posible porcentaje que ocuparía eso, que creo que es la esencia de una empresa mixta y no precisamente el denominarla público comunitario. Bueno, muchas gracias, Danilo. Una reflexión ahí para darle la palabra al diputado Raza también, que, para que después pueda recoger la pregunta. Pueda recoger, sí, doctor Plinio, le recomiendo que primero escuchemos a Alexander para después pasar con todas las respuestas que usted podría dar, ¿vale? Para poderla recoger. Hay una reflexión que se plantea sobre la mesa al hablar con los mineros tradicionales y artesanales de Guachavés, de Samaniego, de la zona de Mayama. Ellos están en una situación problemática muy urgente y que apremia. Ellos se quejan de que han querido formalizarse hace muchísimo tiempo, no se consideran como mineros de mediana o alta escala, ¿sí? Los de estos municipios. Obviamente hay una particularidad que también se puede encontrar en el documento que ha presentado la Gobernación de Nariño, en ese documento de 300 y pico de páginas. La situación de ellos es apremiante porque en este momento están viéndose detenidos por las autoridades policiales, porque llevan algunos gramos de oro, por la situación de los explosivos que están utilizando también, ¿no? Esos explosivos los tienen que traer de otros países, corren riesgos, también han sido detenidos porque se los acusa de terrorismo y estos explosivos van directamente a las minas porque pues hay minas que tienen piedra ahí, ¿sí? Son de socavón y eso es lo mínimo que ellos tienen para subsistir y son mineros que llevan décadas en esa tradición. Ellos están urgidos de estas medidas y yo sí le pediría a la Secretaría de Minas y Transición Energética de que al menos mientras se discute esta propuesta de proyecto, pues se tengan unas acciones preventivas, provisionales para estas comunidades, para que se hagan mesas, para que no sigan siendo estigmatizados estos mineros tradicionales, para que no sean detenidos injustamente y acusados de delitos que ellos no han cometido. Ahora sí continuamos con el diputado Raza frente a sus inquietudes después de lo que manifestó el doctor Plinio. Que precisamente, miren ustedes de lo que escuchan que manifiesta y argumenta el doctor Plinio Pérez, y se lo digo con muchísimo respeto y con aprecio, doctor Pérez, pero precisamente ese tipo de intervenciones son las que nos dejan las inquietudes. Mire, Mauricio, primero quieren tener la promotora y después ver cómo pueden hacer y cuánto pueden comercializar y cómo hacerlo, para terminar en una federación de mineros, para terminar en otros modelos de negocio, incluso Danilo, si tú revisas en los alcances que tiene esta promotora que quieren crear, es la de operar recursos de regalías. Entonces, miren, ese es precisamente el argumento nuestro. ¿Por qué no traer el documento, el proyecto de ordenanza, ya, digamos, con condiciones y con reglas de juego claras, que nos digan exactamente quién va a ser el socio, en qué porcentaje societario va a participar, quiénes son las personas que van a invertir allí y por qué no decirle a la ciudadanía, doctor Plinio, que perfectamente se puede avanzar en formalizar, en federar a los mineros? Segundo lugar, ¿por qué no se le dice a la ciudadanía que ustedes pueden hacer asistencia técnica, apoyo y generarles mejores condiciones sin necesidad de tener la promotora? Esos recursos que se quieren invertir en la promotora se pueden invertir directamente en los mineros. Yo le digo otra cosa, doctor Mauricio. Los mineros del sector, por ejemplo, los abades, en Samaniego, en La Llanada, en Sotomayor, en Guachavés, no están de acuerdo con esta empresa porque se encuentran precisamente con la misma inquietud. Las condiciones y las reglas de juego no son claras. A esa es la invitación a la que le hemos hecho y así se lo esbozamos en enero también cuando retiraron el proyecto. Cuando el proyecto no se le dio trámite precisamente porque no tenía los requisitos y las condiciones que debe tener un proyecto de estas calidades. ¿Por qué no se le dice a la ciudadanía que todos ustedes lo pueden hacer sin necesidad de tener esa promotora, pero también de que hoy no tienen entonces ya establecidos quiénes van a ser los socios, establecidos los porcentajes y cómo funcionaría? Ni siquiera ha podido establecer esos protocolos para blindar esta empresa de actividades ilícitas, de lavado de activos. Usted me dice, no, es que eso se viene después. No, eso puede incluirse dentro de la ordenanza como un anexo más.
Pero lo cierto es que, digamos, yo comparto el llamado de atención en que ha habido mucha retórica con esto. Mire, lo acaba de decir el doctor Plinio, que les van a ayudar a hacer el trámite para los títulos mineros. Yo no dije que ustedes estaban diciendo que van a dar títulos mineros. Claro que no tienen esa competencia, pero claramente ustedes lo han dicho en intervenciones públicas, que otro de los pasos a seguir después del trámite de esta ordenanza es precisamente solicitar al gobierno la autoridad minera, como la tuvo Antioquia en algún momento. Y a eso el gobierno le ha dicho que no, el gobierno por eso le quitó la autoridad minera a Antioquia y por eso ha dicho, eso tiene que manejarlo el gobierno completamente, el gobierno nacional, para que haya garantías hacia esta actividad tan importante. Entonces, yo le hago ese llamado de atención. Ustedes no están diciendo que van a dar hoy los títulos mineros, pero sí se están comprometiendo en la gestión y le están generando esa expectativa a los ciudadanos. Usted lo mencionó, es que hay solicitudes de licencia que llevan 19 años y nosotros con esta empresa vamos a poder apoyar para que se agilice y toda la cosa. No es cierto, porque la competencia en ese trámite es de la autoridad minera, no de una promotora y no del departamento. Listo, doctor Plinio, ahí tiene congregadas las inquietudes de las tres personas acá. Bueno, qué bueno que ya el doctor Raza reconoció que quien entrega los títulos y que no tenemos competencia, porque ese ha sido siempre el debate con él. La gobernación no tiene competencia. Él dice, no, es que están invadiendo las competencias. No tenemos competencia, pero sí fomentamos y acompañamos a los pequeños mineros para que logren, ojalá, sus títulos. Miren, les voy a dar este dato. En 5 años solamente se han entregado 3 títulos. Es que lo que tenemos que entender que el gran problema no es ni la gobernación, ni la empresa minera, ni todo, es que por primera vez un gobernador puso el debate y qué bueno lo que le han dicho a usted, que ahora se están interesando por la minería. Claro, ojalá que la estudiemos, pero que la hagamos bien, que vamos a los territorios, como yo me lo recorro, y que miremos allá cómo está la gente de verdad desde hace 400 años. Como les dije, la pobreza está quedándose siempre allá. Ahora, mire lo que dice el doctor Raza. Dice, ahora sí, el tema de las competencias. La empresa no va a pedir competencias porque es imposible. Eso sería un absurdo. No, nosotros sí le estamos planteando al gobierno nacional que los departamentos deberían tener para agilizar unas competencias o mayor facilidades. No se han dado, listo. Eso está previsto ahí, pero si se dieran, se las dan a la secretaría. Entonces aquí para que no confundamos a la gente. Eso no se va a dar. Todavía lastimosamente el gobierno nacional no lo va a dar porque se las quitó a Antioquia. Y deberíamos ver hecho que nosotros sigamos. ¿Por qué se las dieron a Antioquia únicamente? ¿Por qué el gobierno de Uribe se las dio a Antioquia? Es que contra eso es lo que estamos. El gobierno Uribe se la da únicamente a Antioquia. ¿Por qué? Porque la gran minería se desarrolla en Antioquia. En 1987, las grandes fundidoras estaban en Medellín. ¿Y por qué ahorita el aeropuerto de Río Negro? Para exportar todo el tema de la minería. Y cuando en 1991, cuando se acaba el monopolio y la compra de oro por parte del Banco de la República, quedaron a merced de los compradores informales, y quienes se apropiaron de eso fueron las fundidoras de Medellín, de Antioquia. Y por eso desde esa época no hemos logrado que la minería en Nariño le sirva al departamento de Nariño. Nosotros lo que estamos planteando acá es ordenar la minería, y eso no se hace solamente, como dice el doctor Raza. No, que mire que desde la secretaría, que desde la subsecretaría, eso requiere institucionalidad fuerte. ¿Por qué razón? Vuelvo y repito y los invito, el gran problema se llama código minero, porque el código minero es el que no les permite a los pequeños mineros tener sus títulos mineros. Está hecho para entregarle a la gran minería y a las multinacionales. Cuando nosotros vemos que la gente no apoya este tipo de procesos, o si no, díganos cuál es otro mejor, pero que no nos digan, no, es que no hagan eso, pero no hagan nada, o miren, con contraticos. Oiga, nosotros la inversión que se le está pidiendo, la autorización es de 3.700 millones de pesos. ¿No? Y con eso, ¿creen que ustedes vamos a lograr la formalización de Nariño de las 204 solicitudes y las que siguen llegando? Eso es imposible. Entonces, no nos hagamos aquí ilusiones de que eso se hace así. No se hizo en 50 años, mucho menos ahora. ¿Qué es lo que quisiera yo dejar aquí en claro? El tema de la composición accionaria, que es lo que está despertando bastante polémica, y por qué he puesto yo el nombre de pública comunitaria. La empresa es una empresa pública comunitaria, pero para que sea pública comunitaria, apreciado Danilo, se requiere que sea una sociedad mixta. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos que tenga aportes de capital privado. Sí. ¿Qué significa eso? Es que las cooperativas son privadas. Los pequeños mineros son privados, las asociaciones de barqueros y barqueras son privadas. Si no le damos esa fórmula privada, público-privada, no es posible que ellos accedan a ser dueños de la empresa. Entonces, ahora sí, ¿en qué porcentaje?
Cuando empezamos con este proceso no teníamos los avances con el gobierno nacional. Ahora ya hay una intención del gobierno nacional de participar, igual los municipios. Entonces, en ese contexto, lo que estamos planteando es que nosotros no podemos decir, oiga, gobierno nacional, ¿con cuánto participa? Cuando no tenemos las facultades todavía. Nos tienen que dar las facultades para mirar cómo vamos a hacer eso. Sí, señor. Entonces, eso es lo que nos ha dicho el ministro. Yo le creo al ministro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, cuando tengamos las facultades, ahora sí nos sentamos con los municipios, con el ministro, a ver cómo va a ser el tema de la composición accionaria. ¿Qué puede hacer la Asamblea? Que nos parece clave eso. Oiga, la Asamblea sí puede delimitar las facultades. Por ejemplo, aquí dice, no, es que eso va a ser el 70% privado y el 30% público. Lo que está diciendo ahí, que pronto está más redactado y que tenemos que aclararlo, es que lo mínimo que debe tener el departamento es un 30%, pero es que el 20% o el otro 30% puede ser del ministerio o de los municipios y puede tener mayoría accionaria pública. Es eso lo que se tiene que determinar una vez tengamos las facultades. Pero la ordenanza perfectamente puede decir, mire, lo mínimo público es el 51%. Esa es la discusión. Eso es lo que se tiene que plantear. Entonces, lo que dice acá, no, vea que hasta que no traigan los protocolos, hasta que no se defina el detalle, ¿cómo vamos a plantear un tema si no tenemos las competencias? Hasta que no las tengamos, no vamos a poder sentarnos. Permítame, doctor, que yo termino, que estoy contestando una pregunta en el tema de la capital. Entonces, ahora sí, usted nos dice, perdóneme que estoy terminando. Yo lo escuché muy atentamente y yo quiero que me escuchen atentamente. Ahora viene el tema de la línea de negocio. Entonces, ahí queda claro el tema de la composición accionaria. ¿Qué pasa entonces con lo que usted nos leyó allí, que dice, bueno, aquí estamos hablando de organismos de cooperación, de pronto instituciones institucionales y demás? Estos son recursos que se requieren para las líneas de negocio. Entonces, cuando tengamos el proceso adelantado, pero es que no se puede hacer antes. Es que un niño nace a los 9 meses, doctor Raza. Uno no puede adelantarse al parto hasta que no sea el momento. Entonces, ahora, otra cosa es si se quiere poner piedra sobre la rueda. Eso lo sabemos, está en todo su derecho a la oposición. Entonces, miren, la gente que está en oposición de la pequeña minería y que está a favor de la gran minería, le puede poner todas las trabas que quiera. Y ese es el debate de fondo. Entonces, cuando ya estén las líneas de negocio, la gente puede entrar y los capitales para los negocios. Aquí lo básico de todo esto es que el control no lo pueden tener los políticos ni los próximos gobernadores, sino el comité, los pequeños mineros, que tienen que tener la posibilidad de dirigir su empresa. Y eso es el tema. Entonces, el modelo está diseñado para que los comités de cada municipio, como la Federación de Cafeteros, puedan acceder a la Junta, pero además puedan proponer quiénes pueden participar en la Junta y puedan, a su vez, tener la posibilidad de tener una mayor presencia en el tema de la dirección y de la Junta Directiva. De tal manera que, digamos, el asunto es cómo ponemos todo esto cuando este es un tema que tiene que trabajarse como una empresa de grandes ligas. Por ejemplo, esta empresa tiene que sentarse con los ejecutivos de Apple o con los ejecutivos de Google, de Samsung, porque queremos que estos procesos lleven, por ejemplo, a cómo se van a trabajar con este tipo de empresas de tecnología que requieren este tipo de productos pero elaborados, o con el tema de la joyería. De la joyería no puede ser una joyería artesanal, tiene que ser de alta calidad para poner negocios como tipo Juan Valdés. Esos son los modelos grandes que debemos plantear. Esta no es una empresa, de pronto, a veces la gente piensa en chiquito, ¿no? Entonces aquí no hay que pensar en chiquito, hay que pensar en grande. De tal manera que eso es lo que quería plantearles a sus inquietudes. Y el tema de la formalización, por favor, entendamos. Aquí la gente no se puede formalizar, es por el procedimiento, por los costos. Tienen que hacer un PTO, tienen que hacer una licencia ambiental. ¿Cuánto cuesta eso? 100, 200, 300 millones. Y un campesino no los tiene. Entonces necesitamos favorecer con créditos, con apoyos, con cooperación internacional, con gestión, y a eso se va a dedicar el equipo. Entonces, darle institucionalidad a los pequeños mineros no puede ser con 3.700 millones de pesos, que entonces, no los invertamos allí, que estos van mejor para formalización. ¿Cuánto se va a formalizar con esta plata? No es viable que se formalicen los 204 que están en cola. De tal manera que yo los invito especialmente a que estudien el Código Minero y qué pasó antes y después del Código Minero. ¿Qué pasó con los pequeños mineros? Si antes los pequeños mineros en Colombia eran los que le suministraban al Banco de la República, y esas fueron las reservas desde 1923 hasta 1991 del país. Y si ustedes leen la historia, dice, los pequeños mineros son los que más producen y son los que sostienen la minería en el país y sobre todo las divisas. Entonces, yo creo que es clave que tengamos el contexto histórico y por qué tenemos que hacer en este momento de la historia este tipo de propuestas. Y si hay preocupaciones, lo que la gente más interviene aquí en los comentarios. Diputado Raza, la gente pregunta qué trámite sigue.
¿Qué resultó en la Asamblea? ¿Sí? ¿Qué conclusión de subsanamiento frente a este proyecto de ordenanza hay? Pongamos sobre la mesa algo que apareció muy interesante, y es que hoy AICO envía una carta a la Asamblea con copia a entes competentes de nivel nacional, pidiendo que se dé trámite también a las consultas previas necesarias, porque sabemos que en estos territorios hay comunidades indígenas, étnicas, valga la redundancia, y también afrodescendientes. Esa es otra cuestión nueva que sale ahí de requerimiento, y sabemos que esto lleva tiempo. En este momento ya se designó ponentes, tanto el doctor Alexander Realpe como el doctor Francisco Valencia son ponentes. Lo que esperamos es que convoquen a primer debate a la comisión de presupuesto, aunque allí también tuvimos un reparo, porque este proyecto debió ir a la comisión de plan en una especie de jugada de triquiñuela para que tuviera los votos, porque en la comisión de plan estamos personas que hemos hecho nuestras críticas a este proyecto, lo mandaron a la otra comisión que no era la competente. Pero yo no tengo allí participación en esa comisión, tengo derecho a voz, pero no a voto, pero estaremos haciendo presencia con nuestros comentarios. Hemos propuesto una audiencia pública que se va a desarrollar el próximo viernes a las 9 de la mañana, a la que están cordialmente invitados todos ustedes y todas para que den sus opiniones sobre este proyecto. Y una vez que se surta el primer debate, pues deben pasar 2 días de por medio, el tercer día se puede surtir el segundo debate. Pero quisiera, pues antes de concluir, referirme un poco a los comentarios del doctor Plinio. Mire, Álvaro Uribe dejó de ser presidente hace 16 años. Yo no sé por qué siguen echándole la culpa a las cosas, que puede tener muchas culpas, pero que venga a ser en la retórica de las respuestas que el tema es de Uribe. No, han habido ya 4 gobiernos más y esto se ha podido mejorar. Y le doy allí una perla, doctor Plinio. ¿Por qué se cayó el proyecto de ley de Código Minero en el Congreso de la República? Porque no tuvo consulta previa. Y es precisamente uno de los argumentos que he venido esbozando, que el proyecto no tiene consulta previa y AICO ya ha solicitado suspensión en el trámite precisamente para hacer el diálogo con el gobernador y adelantar una posibilidad de consulta previa. En esto quiero decirle, mis argumentos han sido siempre jurídicos en especial y técnicos también. No han sido caprichosos, no son palos en la red, doctor Plinio, le pido mucho respeto, por favor. Pero quiero decir otra cosa. Cuando yo dije que invaden la órbita de competencias de la Agencia Nacional Minera, es porque usted, que ha mencionado 2 veces el Código Minero, seguramente lo ha repasado, pues le invito a volverlo a repasar, porque allí dice claramente que la minería formal es competencia de la autoridad minera de la Agencia de Minería. La minería informal es competencia de las entidades territoriales, pero en el sentido de combatirla, ¿no? Es decir, uno de los deberes que le queda a la administración es propender porque nuestros mineros informales se formalicen. Obviamente, comparto que hay unas condiciones muy difíciles para acceder a ello, pero precisamente les hemos propuesto, hay otras alternativas. No tiene que ser solo y cerrarnos como un burro con antejeras a que tiene que ser la promotora minera. Ayer les dije, en la Gobernación del Valle celebró un convenio con la autoridad minera para avanzar en procesos de formalización con los mineros del Valle del Cauca. Y no le hicieron ni caso a la propuesta. Le dije, ¿por qué no revisan? ¿Por qué no hacemos algo similar? Que perfectamente se puede canalizar recursos y aunar esfuerzos para garantizar mejores condiciones a nuestros mineros. Por otro lado, yo quiero decirle que este proyecto no es reciente. La administración que lo radicó por primera vez en mayo del año pasado viene discursiando sobre eso el señor gobernador desde que se posesionó. Ya en el plan de desarrollo se había esbozado y vienen adelantando ese proceso. ¿Cómo nos vienen a decir ahora, después de 2 años de discusiones, después de 2 años que ha visitado todos los territorios diciéndoles que va a tener la promotora, que sí les han ofrecido los títulos mineros? Pero ustedes sí lo han hecho. Sí lo han hecho. No pueden, que es distinto, no me cambien las palabras. Ustedes no pueden darles títulos, está claro, porque para eso está la autoridad minera, pero sí los han ofrecido, sí le han dicho a la gente que la van a formalizar y que le van a dar títulos. Y a decirnos ahorita que todavía no tienen claro quiénes van a ser los socios. O sea, lo correcto, Mauricio, es que lleven a la Asamblea un proyecto en el que ya esté determinado el modelo de negocio con todos los documentos listos para su trámite. Eso es una... Sería ilegal, doctor Raza. No es ilegal. No, señor, para nada. 489, doctor Raza. Para nada. Bueno, pueden doctor, perfectamente presentarnos el modelo el procedimiento no es así, lo que había avisado. Que tenemos un cheque en blanco cuando han sido evasivos en determinados. Usted dijo ayer que las instituciones públicas debemos someternos a las normas, y la norma dice que una vez que tengamos las competencias hay unos procedimientos. ¿Qué tal decir, oiga, es que Julano va a ser los Julanos Sultanos? Eso sería viciar el proceso. No, no, señor. A mí me parece que hay que seguir las reglas, y las reglas, ¿cuáles son? La Asamblea le da competencias al gobierno departamental para seguir la ley 489. Y la persona que les estaba hablando ayer justamente estaba en eso. Entonces, ustedes ahí no está de acuerdo a lo que la ley nos plantea. Mire, hay una situación que es esta.
es muy facilista, dice, no, es que con un convenio lo resuelve. ¿Usted sabe cuántas solicitudes hay ahorita en la Agencia Nacional de Minería? ¿Y usted sabe qué dice la directora de la agencia? Inclusive que no tiene personal. Le hemos dicho, le contratamos personal para que trabaje en Bogotá. El asunto, señor, entiéndalo, es que la gran minería tiene el código minero que los favorece a ellos. Y por mucho que diga usted que el convenio, y voy a preguntarle, porque voy a verificar esta información, no me parece que lo que usted está diciendo es real en torno a que haya un convenio de la gobernación del Valle con la Agencia Nacional de Minería. Puede ser que esté con un tercero, porque nosotros sí tenemos un acuerdo de voluntades y un convenio marco. Pero si es un convenio marco, entonces ya lo tenemos. Entonces, si es un convenio marco, ya lo tenemos. Y yo le agradecería además que usted me dijo que tenía el número y todo, se lo agradezco, que me lo haga llegar. El doctor Plinio me está diciendo que yo falto a la verdad, mire, bien clarito. Ayer se lo indiqué, está publicado en la Agencia Nacional de Minería, convenio 02 del 2025, con el mismo objeto con el que quieren crear la promotora. Ellos hicieron un convenio y es mucho más rentable, mucho más efectivo, mucho más eficaz, porque las inversiones... Que va a tener comercialización, que va a desarrollar los procesos de joyería, que va a desarrollar... Mire, y aquí, por ejemplo, pasó un punto importantísimo que lo acabo de decir usted, que es el tema, por ejemplo, de los explosivos, que no lo han podido resolver. Esos son los temas que va a resolver esta sociedad. Es toda la institucionalidad a favor del pequeño minero. Y no entiendo por qué el doctor Raza se opone a que la institucionalidad le apoye al pequeño minero y solamente seguir en este momento como están las cosas con la gran minería y con las multinacionales. Es que en la práctica es eso. En la práctica es que no hay una propuesta real y en este momento es como si se opusieran y estuvieran a favor de la gran minería. Doctor Raza, nunca aquí se ha hablado de minería y ahora que estamos en esto, se están oponiendo y eso favorece a la gran minería, eso favorece a las multinacionales. Diputado Raza, ahí se la coloca sobre la mesa, ¿no? Es interesante la discusión en el marco del respeto. ¿Qué opina usted frente a eso que está mencionando el secretario de que tal vez esas objeciones van a favorecer a los grandes mineros y no a los pequeños mineros tradicionales y artesanales que existen aquí en Nariño? Insisto en un llamado al respeto y a decir la verdad. En ningún momento estas intervenciones van orientadas a desfavorecer a los mineros, por el contrario. Es para que se les diga la verdad a los mineros y para que se le diga la verdad a la ciudadanía. Están presentando un proyecto de ordenanza parcializado, un cheque en blanco que no sabemos en qué va a pasar porque ellos no quieren decir la verdad de quiénes van a ser los socios y cómo va a operar. Segundo, están hablando de que nosotros queremos al pasado y que defender a la gran minería. Demuéstreme, doctor Plinio, a ver si tengo siquiera algún amigo o si he tenido algún contacto de inversión o participación alguna. Al contrario, yo les pedí ayer a ustedes que declaren bajo la verdad de juramento, encabezados por el gobernador y todas las personas que han intervenido en este proyecto, que no tienen conflicto de interés o sus familiares no han tenido participación en empresas o en títulos mineros o en asesoramiento o en contratación que tenga que ver con minería. Eso es muy delicado. Yo, por el contrario, tengo mi conciencia muy tranquila. Nosotros no le estamos obedeciendo aquí al interés a nadie, ni tampoco de capricho nos estamos oponiendo. Es que ustedes están presentando una ordenanza que no es claro, no es honesto, y no le vamos a entregar un cheque en blanco a quien no merece confianza. Yo les agradezco muchísimo la presencia de ustedes. Creo que esto es muy nutritivo para la democracia participativa. Ustedes han generado un interés muy fuerte independientemente de sus posturas y esto va a abrir el debate a nivel regional. Danilo, para ir concluyendo, ¿qué preocupaciones, qué cosas positivas y negativas le ves a toda esta discusión sobre Prominar? La preocupación es la que he manifestado en todo este live y dejo de nuevo explícito la respuesta sobre el privado. Porque el doctor Plinio me dice, es que la participación de las comunidades pues son privadas. Yo lo entiendo, pero como usted mismo lo ha dicho, con una partida inicial de 3.300 millones, pues no se hace nada por la gobernación. Pero yo no creo que estas comunidades hagan una vaca que supere el pequeño minero y logre un capital semejante. Entonces, obviamente, una empresa de este tamaño y con intenciones de expansión minera no puede operar, yo creo que con aportes de comunidades. Entonces, si los estatutos dicen con claridad que llegará el inversionista privado, nacional o extranjero, autorizado conforme a la ley y a los estatutos, según dice aquí, la preocupación que me deja es por qué no nos dicen cuál es esa proyección, si bien no están definidos, sobre los privados, ¿vale? Porque yo entiendo, un actor privado son las comunidades, por eso se habla de público comunitaria, pero a punta de aportes de comunidades no vamos a tener una empresa minera. Entonces, en los estatutos está claro que hay inversionistas nacionales, no regionales, por lo tanto no son las comunidades de Nariño, son nacionales y extranjeros, lo dice claramente los estatutos. Abre la puerta, por supuesto que es mixta a la participación privada, pero no nos confundamos al decir que solamente son las comunidades porque obvio hay capitales más fuertes, si no esta empresa no arranca. Y en general, la preocupación que me deja de aquí a un mediano plazo es sobre el proyecto el modelo de desarrollo de Nariño. Yo creo que Nariño tiene una gran potencia en agroindustria y en turismo. Yo pienso que la matriz de lo que se está disputando aquí es la matriz productiva, es la matriz económica a mínimo 2 o 3 décadas. Y esto es una decisión
que orienta a Nariño hacia una vocación minera, pienso, según lo que escuché ayer, y la proyección económica. Ahora, nuestra matriz y nuestro fundamento, nuestra producción económica, ¿se debe sostener solo en la minería? Yo pienso que ecológicamente no es rentable y sociológico y socialmente es peligroso, porque la desarticulación de tejidos comunitarios, el problema de los grupos, es complejo. Entonces, en mi pensamiento, esto me deja a largo plazo también una inquietud muy fuerte sobre ese modelo hacia el cual se quiere orientar Nariño, ¿no? Entendiendo